Okay. Bueno, hoy la clase va a ser sobre los conectores y los órdenes del discurso, es a lo que le vamos a dedicar más tiempo, pero como introducción quiero hablarles de qué encontramos con el texto diagnóstico. Eh, les comento, aprovecho acá para comentarles que si tienen preguntas urgentes, preguntas que solamente pueden hacer en el momento, pueden intervenir de manera oral. Y las otras preguntas, las que pueden posponerse, se hacen al final o las pueden hacer preferiblemente con audio y cámara para verlos. Si no tienen cámara y solo audio, digan su nombre. Y en caso de dificultades técnicas, escriban en el chat para que Constanza haga la lectura de sus preguntas. Ok, en primer lugar, el tema de las estadísticas relacionadas con el texto diagnóstico. 80% de los estudiantes tienen problemas de puntuación. La mayoría de los estudiantes tienen sobre todo problemas con las comas o hacen oraciones muy largas que no le ponen ningún punto de puntuación, ningún signo de puntuación correcto, o unen oraciones sin poner el punto y seguido. Ese es el mayor problema de la gran mayoría de los estudiantes. El segundo problema tiene que ver con la sintaxis y las oraciones muy largas. Al hacer oraciones tan largas, se convierten en unas oraciones desordenadas, que no se comprende el sentido, o que se da un sentido que no es el correcto. Entonces, la invitación con esto es que hagan oraciones más cortas. El tercer problema es el problema de uso de mayúsculas y minúsculas, las ocupan en los lugares donde no van. Hay un problema con la acentuación, fundamentalmente con aquellas palabras que se pueden escribir con o sin acento, y Word no les reconoce el contexto. Entonces no sabe si ustedes están escribiendo, por ejemplo, en presente o en pasado, y el verbo como se escribe con acento en pasado y sin acento en presente, pues el Word no se lo corrige. Eso tienen que hacerlo ustedes. 50%, más o menos la mitad, tienen problemas de cohesión del párrafo, es decir, que los párrafos están desordenados. Las oraciones dentro del párrafo no se conectan entre sí bien. Muchos estudiantes tienen problemas de léxico, repiten mucho las palabras, la misma palabra todo el tiempo, habiendo en el idioma castellano cantidad de sinónimos. Así ustedes pueden, buscan en el diccionario, buscan en el mismo Word, hay una opción para que busquen sinónimos y van a encontrar variedad de palabras que ustedes pueden utilizar. Y también hay algunos que usan mal las palabras. No saben el significado de una palabra, la ocupan y resulta que esa palabra no tiene el significado que ustedes pensaban que tenía y dicen otra cosa. Muy pocos, mucho menos del grupo tienen problemas de coherencia del texto, es decir, que el texto al final no se entiende lo que quisieron decir, y algunos también tienen problemas de ortografía, sobre todo con palabras que se pueden escribir con B corta y B larga, o con S y con C, pero tienen significados distintos si las escriben con S o con C. Entonces, son problemas menores porque esos los arregla casi siempre Word, pero siempre estar atento de si tienen una duda, ocupar el diccionario. En internet hay muchos diccionarios. Ustedes pueden buscar el de la Real Academia Española, de la Lengua, rae.es, y ahí si tienen duda con alguna palabra, la pueden buscar allí. Así hay muchas maneras de ayudarse con eso. Mucho más fácil que antes, que la gente tenía que ocupar el libro, el diccionario. No, ahora en línea encuentran muchas herramientas que los apoyan con eso. Los periodistas, los escritores, todos la usan. Nadie nace aprendido. A escribir se aprende. Entonces, si tienen muchas dificultades, sepan que ustedes eso lo pueden resolver. Es posible hacerlo, no es una cosa imposible, dificilísima, no. Con empeño, con trabajo, se logra mejorar esos problemas. Algunos problemas frecuentes que encontré, la falta de sangría, eso se explicó en clase
la semana pasada y sin embargo a muchos se les olvida que al principio del párrafo tienen que dejar un espacio, que lo pueden hacer con el tabulador o lo pueden hacer haciendo 5 espacios con el espaciador y empiezan ahí la primera letra en mayúscula. Este error es un error sencillo, pero lo ocuparon hartas personas, se equivocaron aquí. Esto también se habló en clase la semana pasada, no dividir sujeto y predicado, muchas personas lo hicieron con una coma. Un sujeto largo, la casa de mi abuela es bonita y le ponen una coma en el medio, esto no va. El hermano de mi mejor amigo es un sujeto largo y después estuvo en mi casa, es el predicado, no pueden dividirlo con una coma. No podemos dividir sujeto y el verbo. Los verbos en pasado llevan acento. Fíjense, llevo es pasado, llevo es presente. Word no diferencia ninguno de estos dos. Eso lo tienen que diferenciar ustedes. Entonces, saber que si estoy escribiendo en pasado y en tercera persona, el llevó, el llenó, el sintió, el corrió, etcétera, van con acento. Los verbos en pasado van con acento. Y fíjense, lleno, en pasado, lleno, en presente, destacó en pasado, destacó en presente. Eso uno lo tiene que ir aprendiendo poco a poco. Oírse, decirlo en voz alta. Juan llevó la carta, llevó o llevo la carta. No, Juan llevó, entonces lleva acento. Oírse. Saber que un párrafo no es igual que una oración. Muchas personas ocuparon oraciones de 6, 7 líneas y era el párrafo entero, era una oración. No, un párrafo está conformado por varias oraciones cortas. Las mayúsculas y minúsculas, varios problemas con esto. Los nombres de países, los nombres de personas y apellidos de personas, los nombres de instituciones van en mayúsculas. Chile, Universidad Alberto Hurtado. Los gentilicios, en cambio, y los sustantivos de profesiones van en minúscula. Si yo digo Chile, va en mayúscula, pero si yo digo chileno, va en minúscula. Si yo digo Venezuela, va en mayúscula. Si digo venezolano, va en minúscula. Si digo Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, va en mayúscula porque es el nombre propio de la escuela. Pero si yo digo periodista, va en minúscula. Si yo digo Universidad Alberto Hurtado, aquí la palabra universidad es parte del nombre de ella completo. Entonces va todo en mayúscula. Pero si yo digo hay muchas universidades en el país, esta palabra universidades es un nombre común y va en minúscula. Este es un detalle que tienen muchos estudiantes. Cuando se ocupan palabras en otro idioma, que porque no se pueden traducir al español o prefieren traducirlas al español, se usan cursivas. Entonces yo, por ejemplo, si voy a escribir en vez de basketball, lo voy a escribir en inglés, lo tengo que escribir en cursivas, en letras cursivas. Eso es una regla de la Real Academia Española. Importante seguir instrucciones. Si les digo, tienen que hacer 10 líneas, o 10 a 15 líneas, yo siempre les pongo un rango, no van a ser 20, pero tampoco van a ser 6. Así, no pueden hacer ni menos ni más, tienen que ocupar lo que les pide la profesora. Si las instrucciones dicen se pongan título, tienen que poner título. Si las instrucciones dicen tienen que entregar antes de tal hora, tienen que entregar antes de tal hora. Es parte de seguir instrucciones, es parte del ejercicio del periodismo. Ustedes van a tener jefes que les van a solicitar textos de determinado tamaño. Ustedes tienen que cumplir con eso. Entonces, eso se aprende desde la universidad. Ahora le voy a dar tiempo, voy a dejar de ocupar esto para que les hable Francisca. Ahora active todo. Hola, les voy a mandar unas cosas por el chat. Bueno, como dijo la profesora, mi nombre es Francisca González, soy estudiante de la carrera y ahora también soy coordinadora de un nuevo programa que está insertando la universidad que se llama MIP, Mentorías Integrales PAR. Las quería invitar a que
participaran en este programa, que les va a ser bastante útil, porque he sabido que el ingreso a la universidad y la vinculación a esta no ha sido tan fácil, y es por eso que junto a estudiantes más grandes los queremos acompañar de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Darles una guía y apoyo en el ámbito académico y también socioafectivo, ayudándolos, por ejemplo, con métodos de estudio, coordinación de los tiempos, ahora que vienen las evaluaciones, o también con el paro donde se nos juntaron las evaluaciones, entregarles estrategias para ciertos ramos, darles tips para cómo contactarse con los profesores, también presentarles las redes de apoyo que tiene la universidad, como la DAE, la DARA, el CEDEP, la biblioteca, entre otros. También la idea de esto es compartir la experiencia con nuestros estudiantes de periodismo, porque ustedes no han logrado tener esa vinculación que quizás tuvimos los mechones anteriores de conocer a nuestros compañeros en persona. Entonces sería ideal como tener a un compañero de una generación más grande que te cuente su experiencia en la universidad y cómo fue su vinculación a esta. Creo que eso nos va a ayudar para motivarse con la universidad y con la carrera también en sí. ¿Qué necesitan para participar de este programa? Solamente la motivación, las ganas de querer hacerlo. ¿Y cómo va a ser? Se les va a designar un mentor, perdón, y este lo va a acompañar durante el semestre, teniendo reuniones semanales, si ustedes quieren, ahí va a depender de la coordinación. Igual si quieren saber como más detalles, les dejé mi correo. Si no están seguros de participar o si quieren saber más antes de inscribirse, me pueden escribir un correo sin ningún problema, y también les dejé el formulario. Pero sería ideal que se motivaran para los que se sienten un poco más perdidos o asustados, que no están solos, ¿sí? Nosotros como MIP estamos muy interesados y emocionados también de poderle ayudar. Esta es la primera vez que se cursa en la carrera, entonces sería muy bueno que funcionara, porque así podemos seguir implementándola para futuras generaciones, y es un apoyo que es súper enriquecedor a finales de cuentas. Eso, así que si tienen dudas, no duden en escribirme y los esperamos. Ojalá se motiven y llenen el formulario y nos podamos ver pronto. Muchas gracias a la profe también por darme el tiempo. Muchas gracias, Fran. Yo creo que es una instancia muy importante para ustedes de apoyo, y estos estudiantes además les pueden explicar cosas relativas a la carrera, que las ayudantes nuestras están más específicas al ramo y les van a explicar cosas que tienen que ver con acentos, con puntuación, cómo están haciendo sus trabajos, cosas muy específicas. En cambio, Fran y sus compañeros los van a ayudar con otro tipo de temas. Eso no quiere decir, se los dije al otro grupo, y es importante porque puede haber malos entendidos, que estos estudiantes les van a hacer los trabajos o les van a corregir completo los trabajos. No, los trabajos son de cada quien. Además, estos estudiantes también tienen que hacer sus propios trabajos, entonces no están para eso. Los pueden apoyar con alguna duda, eso sí, pero ustedes tienen que hacerse responsables de sus propios trabajos, porque en ramos como este les van a servir para toda la carrera. Ustedes van a estar escribiendo desde ahora hasta que terminen la tesis, todo el tiempo, y después todo eso ejercicio profesional, además, que por eso es que es importante estudiar aquí. Bueno, muchas gracias, Fran. Chao, Nosotros profe, gracias. vamos a seguir entonces con la clase. Ok. Al final de la clase vamos a hacer una revisión de algunos textos escritos, algunos sobre todo párrafos escritos por compañeros. Vamos a ver cuánto tiempo nos tenemos para hacer esto, pero antes de eso quiero explicarles cómo deben leer ustedes las correcciones que nosotros hacemos. Por experiencias de cursos pasados me he dado cuenta que muchas veces la gente lo único que va es ni siquiera abre el documento de respuesta, sino simplemente va a ver cuánta nota tiene. No. ¿Cómo les funciona a ustedes saber cuáles fueron sus problemas? Viendo los comentarios. Para eso tienen que abrir el documento de Word, y junto al documento van a encontrar párrafo por párrafo los comentarios. Estos comentarios que hacemos mis ayudantes y yo, generalmente los textos los leemos entre dos, les van a servir a ustedes para mejorar.
mi recomendación, ¿cuál es? Que ustedes, una vez que reciban esto, ustedes traten de mejorar su texto. Eso les va a ayudar, eso más que nada es lo que más los va a ayudar a ustedes a mejorar su redacción. Entonces, siempre hagan eso, abran sus documentos. Ok, empecemos ahora a ver el tema de los conectores primero. Es un tema que se trató en clases o en actividades pasadas, pero como eran introducciones, igual tengo que repetírselos ahora. El centro hoy va a ser hablar de los órdenes del discurso, que es, digamos, un tema ya más interesante, menos gramatical. Y vamos a hacer esta revisión colectiva de párrafos. También al final les voy a enviar la pauta del trabajo que tienen que hacer, que es un trabajo muy sencillo y es divertido, por lo menos a mí me parece muy divertido, y se los voy a mandar de una vez al correo electrónico al terminar la clase para que puedan ir trabajando. La idea es que trabajen, empiecen a trabajar desde en su hora práctica al terminar la teoría. Ok, ¿qué son los conectores? Los conectores son partículas del lenguaje, que pueden ser adverbios, pueden ser distintos tipos de partículas que nos funcionan para poner en relación un contacto explícito, así, que el lector le quede clara la relación que hay entre dos oraciones o entre una misma oración larga. Los conectores se ocupan para evitar malos entendidos por parte del lector, para que te asegures de que lo que tú querías decir llegue al otro. Su finalidad es proporcionar cohesión y estructura y sirven de guía al lector. Cuando uno construye un texto es necesario poner eso de manifiesto, las relaciones lógicas que hay entre las ideas que se quieren decir. Si una nueva idea, la que sigue añade algo a la anterior, si más bien es contraria a la que acabo de exponer. Esas relaciones entre las oraciones es las que hacen que el texto sea claro para un lector. Por ejemplo, te quiero, me voy. Uno más o menos puede imaginar cuál es la relación de ambas oraciones, pero si se expresa ya con una marca y se indica, te quiero, pero me voy, estoy diciendo, hay algo, hay un sentimiento, pero hay una acción que es contraria al sentimiento. Voy a darte una rosa porque me gusta, la razón por la que voy a dar la rosa es porque me gusta, entonces pongo el porque. Acá queda más claro, estoy cansado, voy a cocinar. Si tú recibes estas dos oraciones así, no te queda tan claro como si estoy cansado. Sin embargo, o pero, voy a cocinar. Así, a pesar de que estoy cansado, voy a cocinar. Entonces, fíjense cómo estas marcas textuales dejan claro las relaciones entre dos ideas o dos enunciados que se quieren exponer. Hay distintos tipos de conectores. Hay conectores de adición, que son estos conectores que indican que que hay más información, que estoy añadiendo una información adicional a la anterior, como el if, es el más común, pero también, por ejemplo, está la de más y hay otros más. Ahora van a ver una lista de conectores que pueden tener a la mano siempre para ayudarse a la hora de escribir. Entonces vino mi mamá, además, o mi tía, es algo adicional que llega. Puede haber de causa, estoy indicando que la segunda parte es causa de la primera. Entonces, conectores causales, porque, dado que, me gusta porque callas. Condición. Los conectores de condición indican un condicional. Ese sí, yo no sé si se acuerdan que la semana pasada hablamos de que había un sí con acento, que era la afirmación, y un sí sin acento. El sí sin acento indica una condición, con la condición de que voy si tú vas, con la condición de que tú vayas. Ese es un conector condicional. De consecuencia, aquellos que indican consecuencia. Me cansé, por lo tanto, olvídate de mí. En consecuencia, olvídate de mí. De finalidad, los que indican
el fin de una acción determinada, el objetivo de una opción determinada. Compré esta flor para ti. De ejemplificación, el más famoso es por ejemplo, pero también uno a veces utiliza el es decir, eres insoportable, es decir, no se puede hablar contigo, estoy como explicando mejor el término insoportable. De oposición, muy fácil, lo que indican que lo que viene es lo contrario a lo anterior. Imagínense que no tuviera este pero. Te quiero, no aguanto vivir contigo. ¿Quién entiende por qué alguien dice te quiero y después no aguanto vivir contigo? Si yo pongo el pero, dejo clara la relación de estas dos oraciones. A la persona la quiere, pero no aguanta vivir con esta persona. De orden, nos permiten ordenar un discurso. Por ejemplo, si no, yo voy a hacer una secuencia de hechos, o voy a dividir un espacio, explicarlo por partes, no sirve por lo menos poner en primer lugar tal cosa, en segundo lugar tal otra, por una parte tal cosa, por otra parte otro. Fíjense cómo con este tipo de partículas yo ordeno una secuencia, una enumeración. De referencia. Indican, sobre todo muchas veces cuando yo en un primer párrafo estaba hablando de una cosa y después me voy a volver a referir a eso, yo lo indico, lo expreso para que quede claro al lector. Me estaba refiriendo a otra cosa. Entonces yo, por ejemplo, puedo utilizar en lo que respecta a, en cuanto a, por ejemplo, yo en un primer párrafo estoy hablando del coronavirus y después de ese primer párrafo, en el segundo, estoy hablando de la cantidad de estudiantes que están llegando a la universidad, y después quiero hablar del coronavirus otra vez, yo podría empezar en cuanto al coronavirus o en lo que respecta al coronavirus. Y entonces ahí le dejo claro al lector, le dejo esa marca textual, le queda claro de qué estoy hablando. De resumen, que se utilizan generalmente al final para concluir un texto, para resumir un texto. Acá vienen unos conectores de los que vamos a hablar más tarde, que tienen que ver con los conectores que nos indican tiempo, antes, después, ayer, mañana, hoy. Son marcadores textuales que indican al lector una temporalidad. Y que ya van a ver para qué tipo de discursos se usan. Espacialidad, parecido, pero en relación a los espacios, son conectores o marcadores, más bien marcadores textuales, que indican relaciones de espacio. Está al lado, arriba, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Estos conectores también se usan para un tipo de discurso en específico. De semejanza, que indican, marcan cuando queremos relacionar dos enunciados, el parecido que pueden tener o la semejanza, igualmente de la misma manera. María es tan bonita como su mamá, estoy indicando, comparándolas a ambas. Y fíjense, este es el cuadro que en que yo les refería, que es muy bueno tenerlo siempre a la mano, porque a ver, un poco para que sepan cómo escribe uno. Uno generalmente expone todo lo que uno quiere decir. Después, en una segunda lectura, es que te puedes dar cuenta, no quedó muy claro, entonces puedes empezar a ver con qué conector te puede ayudar a hacer más clara una parte del discurso que quede confusa. Entonces, por ejemplo, ya vemos que tenemos conectores que me sirven para ordenar el discurso. Antes que nada, así, yo puedo ordenar un discurso indicando qué es lo primero que quiero decir y después indicando qué es lo último, por ejemplo, que quiero decir. Esto es una forma de ordenar, o en primer lugar, en segundo lugar, o indicar a continuación voy a decir tal cosa, finalmente ordeno el discurso. Sobre todo para discursos argumentativos funciona muy bien. Para introducir un tema,
con relación a tal tema, voy a decir tal cosa, añadir ideas, esto cuando generalmente uno ocupa el además, pero darse cuenta de que hay otros conectores que también funcionan igualito que además. El asimismo que va pegado y sin acento, igualmente, todos ellos nos indican que puedo añadir, que lo que viene es un añadido a la idea anterior, para aclarar o explicar, es decir, voy a explicar mejor algo, o sea, si estoy explicando mejor, cuando voy a ejemplificar, puedo utilizar el por ejemplo, pero también puedo usar por ejemplo, pongamos por caso. Introducir una opinión personal, sobre todo cuando hagan discursos argumentativos, cómo yo puedo hacer una marca textual para indicar qué es mi opinión. Yo creo que, en mi opinión, a mi juicio, para indicar hipótesis, decir que algo es probable, es plausible, que no es tan seguro. Este es muy importante para indicar, marcar que lo que viene es contrario a lo que acabo de decir. Entonces uno ocupa mucho el pero puedes utilizar el aunque, el sin embargo, a pesar de, hay no obstante. Entonces hay muchos conectores que indican que lo que viene es lo contrario a lo que acabo de decir. Para consecuencia, fíjense que en todos hay montones. Para causa, también. Finalmente, para resumir un texto, generalmente, que muchas veces en el último párrafo, o ya para concluir o terminar. Entonces, son conectores que están allí y que van a ser muy útiles, sobre todo estos, los que están acá para los textos argumentativos. Que eso, hoy vamos a ver una pequeñita parte, pero hay una clase especial sobre argumentación. Ejemplos de conectores: a pesar de que los futbolistas hicieron hasta lo imposible en la cancha, no lograron obtener el trofeo del campeonato. Así estoy indicando que a pesar de esto, así que no lograron esto, aunque ellos se esforzaron. Fíjense que podrían utilizar el aunque y funciona igual que a pesar de. Estudié literatura inglesa, por eso he leído casi todos los escritores en esa lengua. Estoy indicando que la razón por la que he leído esto es porque estudié este tipo de literatura. No he estudiado nada para el examen, por consiguiente, lo más seguro es que no lo pasaré. Estoy indicando que la consecuencia de no haber estudiado es no pasar. Y aquí la policía hizo su trabajo, no obstante, seguimos pensando que pudieron haber hecho mucho más para lograr atrapar al culpable. Estoy indicando una opción contraria, así que en realidad ellos hicieron un trabajo, pero no lograron, no lo hicieron bien, pues, lo que están queriendo decir. Acá, que lo van a tener en sus PPTs, en su email, hay dos páginas web que tienen ejercicios con conectores y son divertidas porque uno las toca y pone las respuestas y después y al final te sale si tuviste bien o no los resultados. Y eso es bien, eso lo hacen en 5 minutos y es un ejercicio divertido y con el que uno aprende. Ahora vamos con lo más importante de hoy, que sería los órdenes del discurso. Al final de esto, ustedes van a hacer un ejercicio que ustedes tienen que responder, por eso atentos bien a cada uno de los órdenes del discurso y para que ustedes después respondan con algunos párrafos que voy a poner. Ok, ¿qué son los órdenes del discurso? Antes de hablarles de los órdenes del discurso, les comento. Hace más o menos unos 50 años no se hablaba de este término no existía. Este es un término de la lingüística relativamente reciente. Estamos hablando de que probablemente se ocupe en los últimos, no sé, 30, 40 años. Antes se hablaba solamente de los géneros literarios. Ustedes deben haber oído en el colegio de los géneros literarios, siempre nos hablan de la novela, el cuento,
la poesía, el teatro, el ensayo. Piensen en cada uno de esos géneros literarios como si fueran unos productos gastronómicos, alimenticios. Es decir, la novela podría ser el equivalente a una pizza o a un queque o a unos espaguetis, a una pasta. Cada uno de estos géneros son como unos productos ya terminados, ya hechos. Esos productos hechos están hechos a su vez de materias primas que son la harina, por ejemplo, la sal, la leche, el azúcar, en proporciones distintas. Por ejemplo, un queque necesita más azúcar, pero para hacer una pizza tú necesitas un toque de azúcar. Entonces, ¿qué significa eso? Una cosa son los productos finales, pero esos productos finales están hechos de las mismas materias primas. Las materias primas, es decir, la harina, la leche, el azúcar, son el equivalente a esto que vamos a estudiar hoy, que son los órdenes del discurso. Los órdenes del discurso son como materias primas del lenguaje. Es como el discurso se organiza de acuerdo a la función que quiere ocupar, su función textual. Entonces, si nosotros nos vamos a una novela no está hecha solo de narración, que era lo que se creía antes. Una novela puede tener descripción, puede tener diálogo, puede tener argumentación y puede tener otras cosas, otros órdenes que también hay, que los vamos a hablar de manera muy corta. Igual un poema, antes se hablaba de un poema y se pensaba que un poema era absolutamente descriptivo. No, en un poema tú puedes narrar, tú puedes argumentar, hay poemas dialogando. Entonces son productos finales, son pizza, queque, los géneros. Los órdenes del discurso son materias primas. Al ser materias primas, en muchos párrafos los vamos a ver muy mezclados, pero siempre hay uno que predomina. Lo que vamos a aprender hoy es a diferenciarlos bien, al saber de verdad qué caracteriza cada uno en particular. Los más importantes son estos, digamos, 5. Nosotros vamos a trabajar con 4, porque hay un quinto que les voy a explicar ahora, que ustedes lo trabajan más en la introducción al periodismo, que donde trabajan más el género en sí informativo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con narración, descripción, diálogo y argumentación, y aprender a diferenciarlos bien a estos 4. La exposición o información es la forma del discurso que aparece, que se ocupa sobre todo en los textos educativos y en muchos informativos, y su propósito es simplemente difundir conocimientos con datos objetivos, de la manera sin opinión, sin ningún tipo de opinión. Esa es la posición. Y el discurso instruccional es el de las instrucciones. Cuando ustedes les llega a su casa un artefacto eléctrico, llega con un folleto donde salen las instrucciones de cómo se usa. Y generalmente las instrucciones llevan números, llevan pasos, tienen unas características incluso físicas. Uno puede ver cómo son unas instrucciones. Como si, por ejemplo, una receta de cocina está hecha de instrucciones. Generalmente tiene datos muy precisos y está escrita de manera de paso por paso. Ninguno de estos dos los vamos a ocupar hoy en clase porque no son los que nos interesa. Nos interesa diferenciar claramente narración, descripción, diálogo y argumentación. Entonces vamos con eso. Empecemos con la narración. La narración que busca cómo reconocer un párrafo narrativo. La narración, la base de la narración son las acciones. Uno narra porque uno quiere contar acontecimientos y acciones, hechos que ocurren. Entonces la narración es contar historias, anécdotas, hechos. Cuando uno cuenta un hecho,
un hecho está asociado a que hay una transformación, a que hay un cambio, a que algo sucede. Si uno está acostado y se levanta, un pequeño cambio, pero hay, ya no eres el acostado, eres un acostado que te levantó. Si tú caminas de una calle a otra, hay un movimiento, es decir, hay un cambio, una transformación. La narración implica entonces acciones, hechos que ocurren. Por lo tanto, a nivel lingüístico de las palabras, las palabras que más se usan o que más caracterizan lo narrativo son, por una parte, los sustantivos, porque hay un sujeto lleva a cabo las acciones, y los verbos de acción. ¿Cuáles son los verbos de acción? Todos aquellos verbos que no son el verbo ser y estar, los verbos que indican que se hacen cosas. Comió, corrió, sintió, vivió, nadó, rodó, saltó, caminó. Estamos indicando que ya el mismo verbo me está indicando una acción, que está pasando algo. Entonces lo narrativo es eso, está relacionado con la acción, es decir, con los verbos de acción. Pero a la vez, al haber movimiento, al haber acciones que ocurren, las acciones ocurren en el tiempo. Entonces, la narración está acompañada de un eje temporal. Es decir, los conectores de cuando uno cuenta algo son conectores de tiempo. Ayer, hoy, mañana. Ayer hice tal cosa, hoy otra. En la mañana me levanté, hice algo, en la noche hice otra cosa. Fíjense que estoy indicando tiempo, temporalidad. Fíjense que en lo narrativo, si nos vamos a los cuentos de hadas comienzan siempre con había una vez. Ya estoy marcando tiempo. Y siguen contando, cuando uno cuenta oralmente, uno utiliza siempre el entonces. ¿Qué estás haciendo? Estás conectando con tiempo. ¿Cómo reconocer que un párrafo es fundamentalmente narrativo? Porque responde a la pregunta ¿qué pasó? Cuando yo les pregunte dentro de un rato por párrafos y les pregunte si es narrativo, pregúntense ustedes a sí mismos qué me responden. Ellos me responden a la pregunta ¿qué pasó? Cuando yo lo leo, yo supe qué pasó. Ah, entonces es narrativo. Y fíjense, aparte de la literatura, en la novela, en el cuento, es fundamentalmente narrativa, el cine es narrativo. Ya solamente con que haya imágenes en movimiento, ya hay una narración. Y hay una historia que comienza y termina, hay una narración. Pasan cosas, suceden cosas. Uno termina de ver una película y uno le puede responder a alguien qué pasó con la película. Uno, por ejemplo, ve no sé, cuadro, la Mona Lisa o Gioconda, el más famoso cuadro de Da Vinci, y uno no puede responder qué pasó. Uno puede responder cómo es la mujer, pero no puede responder qué pasó. Lo narrativo responde a qué pasó, qué sucedió, qué ocurrió. Fíjense en este párrafo. Ayer, cuando me levanté, lo primero que hice fue desayunar, después me bañé y vestí. Estaba muy emocionada, pues fue el primer día de ir a la calle después de 2 meses sin moverme de casa. Fíjense que en esto hay marcadores de tiempo claros. Ayer, después, acá hay otro después, y hay marcadores de verbos de acción. Me levanté, me bañé, me vestí, ir a la calle. Entonces, fíjense cómo todo ello indica acción, indica tiempo. Eso es lo que uno reconoce la narración por eso. La descripción es distinto. La descripción se centra en las características, los detalles, el cómo es una persona, el cómo es un objeto, el cómo es un paisaje, un espacio. Y no ocupa verbos de acción, sino los verbos ser, estar, parecer, tener.
Pero junto con los verbos, por ejemplo, los adjetivos, es un aliado de la descripción, así como las metáforas, símiles, comparaciones, es decir, todas estas figuras literarias que me sirven para describir algo. El otro, ¿se acuerdan que eran conectores de tiempo, verdad? Acá son conectores de lugar, porque el eje es espacial. Tú tratas de mostrar, describir el cómo es. Entonces yo tengo que describir diciendo, por ejemplo, arriba hay tal cosa, abajo tal otra, a la derecha se encuentra tal cosa, a la izquierda otra. Ese tipo de conectores me ayudan a que yo le muestre al lector cómo es. Pero además, en la descripción no necesariamente solo ocupo lo visual, la importancia de todos los sentidos. Yo puedo describir cómo huele una casa, cómo se escucha el bosque, cómo sabe una comida. Entonces fíjense cómo los distintos sentidos, y no solamente la vista, cómo se toca la piel de la persona amada, todos los sentidos son útiles para describir algo. ¿Qué pregunta si leo un párrafo al final? ¿Cómo sé que es descriptivo? Porque me responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es ese paisaje? Y, por ejemplo, la fotografía y la pintura son fundamentalmente descriptivos porque nos muestran de una forma estática el espacio o a la persona. Fíjense en este párrafo, mi casa es pequeña, tiene un living, una cocina, un baño y 2 piezas, las paredes están pintadas de blanco y llenas de fotografías, hay una enorme biblioteca donde guardo el mayor tesoro, mis libros. Acá hay pues una muestra de una casa describiéndola. No digo qué sucede en esa casa, no digo si en la casa en la mañana, no sé, se metió un ratón y no sabíamos cómo sacarlo. Así eso no se están narrando hechos que ocurren en la casa, se están describiendo cómo es la casa. Acá podría ocupar y describir con más detalle, tiene un living en el centro, una cocina a la derecha, un baño al fondo. También podría ser eso para ocupar más conectores del lugar. El diálogo es muy fácil de ver, visualmente queda muy claro un lector cómo es el diálogo. El diálogo da cuenta de una conversación, intenta reproducir el lenguaje oral, porque intenta mostrar en el papel cómo sería el diálogo entre dos o más personas. Se ocupan los verbos decir, hablar, preguntar, comentar, cualquier tipo de verbo que indica que una persona habló. Y hay dos tipos todo esto se va a estudiar más adelante, pero igual hoy solamente es un adelanto. Los signos de puntuación propios del diálogo pueden ser los guiones o las comillas, pero queda muy marcado. Uno siempre visualmente empieza a leer un texto y empieza un diálogo y el escritor me lo va a marcar o con guiones o con comillas y yo me voy a dar cuenta como lector. Pero ¿qué pregunta responde el diálogo? ¿Qué dijo? Y bueno, el teatro es dialogal por excelencia como discurso. Por ejemplo, le pregunté a mi hija, ¿qué quieres almorzar hoy? Ella me respondió, quiero pizza. Entonces le dije muy triste, no tenemos harina. Fíjense que hay 3 verbos que indican que las personas hablaron, y además, en este caso, las comillas que indican y que marcan el texto dialogal, así lo que la persona dijo. Finalmente, tenemos la argumentación, que está basada en las ideas, en mis ideas o en lo que yo pienso de las cosas. Y la argumentación, cualquier tema que tenga más de una opinión distinta, es susceptible de argumentarse. Cualquier tema que tenga controversia, que puede tener una posición distinta, se puede argumentar. A ver, vamos a ponerles un ejemplo. El tema del coronavirus. Si yo pregunto qué es el coronavirus, eso tiene una explicación científica y objetiva. Eso no es digno de argumentar. Pero si yo pregunto, ¿se puede curar
una persona con coronavirus, allí puede haber distintas interpretaciones y ahí puede haber distintas posiciones. Más aún, si yo digo, Chile ha manejado bien el tema de la pandemia o no. Imagínense todas las ideas distintas que pueden tener las personas sobre eso. Entonces, es posible, es un tema posible de argumentar porque hay diversidad de posiciones con respecto a eso. Entonces, la base fundamental de la argumentación es las ideas que el expositor tiene, que el escritor tiene en cuanto a tema que puede tener varias posturas. Para ello se busca convencer y demostrar una idea principal. Tú tratas de convencer al otro de algo que tú piensas sobre ese tema. Para ello uno se ayuda y cuando veamos argumentación ya más detalladamente, se van a dar cuenta que casi todos los conectores de los que hablamos hoy se ocupan y funcionan para la argumentación, este tipo de conectores que nos explican que las ideas se contraponen, que una suma a la otra, que una es causa de otra. Además, tenemos algunos verbos que nos pueden ayudar a indicar que estamos argumentando. Yo creo que, yo sostengo que, yo pienso tal cosa. Ahí estoy indicándole al lector que estoy expresando mi pensamiento. ¿Qué busco? Busco convencer, busco persuadir, que el lector crea lo que yo creo. Y ¿a qué pregunta se responde? ¿Qué piensa el escritor sobre esto? ¿Qué piensa el que está escribiendo sobre tal tema? El ensayo, el artículo de opinión son dos ejemplos de la argumentación. Por ejemplo, creo que esta pandemia nos va a cambiar a todos, seremos más responsables, más solidarios, menos egoístas, menos consumistas, daremos prioridad a lo más importante, la salud y la familia. En esta argumentación, alguien indica lo que piensa que va a haber un cambio de todas las personas después de la pandemia y explica las razones, lo que considera que serán estos cambios. Entonces es argumentativo. Los que tengan preguntas vayan guardándolas, igual acá van a mostrar ahora cómo ha sido su aprendizaje, si les llegó, les tienen claro el tema, si no tienen claro. Les voy a leer cada una de estos párrafos y les pido por favor que intervengan. Los que puedan intervengan con su cara, los que no puedan intervenir con su cara digan el nombre para saber quién está hablando, para que sepamos. En primer lugar, había oscurecido una hora antes. El Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste, pero no había a la vista nada que temer. Este párrafo es fundamentalmente ¿de qué orden? Descriptivo. Ajá, ¿quién va a hablar? Bruno. ¿Descriptivo? Dígame, ¿cómo? Dime. No te oí. ¿Descriptivo? Ajá, dígame por qué es descriptivo. Muy bien. Ay, que me perdí un poquito en el texto. Porque, o sea, lo que yo escuché, porque no estaba mirando, pero lo estaba escuchando, era Ajá. que describió el ambiente sombrío del lugar. Por eso digo que es descriptivo. Claro, fundamentalmente nos está mostrando cómo es el lugar. Si uno responde, el Parque Nacional, ¿cómo es? Es así, ¿cómo es su perfil? Ahí sobre todo estamos mirando cómo es el Parque Nacional, no están ocurriendo hechos. Muy bien, vamos con este segundo. Esta vez el regreso a Santiago fue la vuelta a la zozobra. La impresión de que el círculo se estrechaba cada vez más en torno a nosotros era casi palpable. La marcha del hambre había sido reprimida con una brutalidad sangrienta y la policía había golpeado a algunos miembros de nuestros equipos y destrozado una cámara.
Las personas que frecuentábamos por nuestro trabajo tenían la impresión de que nadie había creído en la maniobra de la salida, y hasta Clemencia Isaura estaba convencida de que nos habíamos metido como santos inocentes en la cueva de los leones. A ver, ¿qué es esta? Narrativo, Narrativo. ¿Por qué es Narración. narrativo? Narración. porque nos cuenta qué pasa y cómo se desarrolla el ambiente. Sí, muy bien. Además que si nos ponemos a ver, fíjense todos los marcadores que hay de tipos de verbos. Había sido reprimida, la policía había golpeado, había destrozado, fíjense Una que hay secuencia acción. de acontecimientos. Ajá. Hay acontecimientos, nos está contando una historia, hechos que ocurrieron, y es lo fundamental del párrafo. Entonces es narrativo. Muy bien. Vamos con otro. Los animes de Aracataca eran otra cosa, unos seres minúsculos de no más de 1 pulgada que vivían en el fondo de las tinajas. A veces se les confundía con los gusarapos, que algunos llamaban zarapicos, y que eran en realidad las larvas de los mosquitos jugueteando en el fondo del agua de beber. Pero los buenos conocedores no los confundían. Los animes tenían la facultad de escapar de su refugio natural. Aún sin la tinaja, se tapaba con buen seguro y se divertían haciendo toda clase de travesuras en la casa. No eran más que eso, espíritus traviesos pero benévolos que cortaban la leche, cambiaban el color de los ojos de los niños, oxidaban las cerraduras o causaban sueños enrevesados. ¿Qué sería esto? A ver, no se preocupen si no aciertan. Descripción. Descriptivos, Ajá, descripción. Juliana creo que fue la primera que habló. ¿Por qué es descriptivo? Porque se centra en los detalles. Ujú. Sí, fíjense una muy de las bien. características de los animes. Eso, fíjense cómo ya aquí nos indica el verbo ser y entonces empieza a describirnos cómo es. Entonces, muy bien, son descriptivos. Vamos con otro más. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil, con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol, examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un gran esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran 2 pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las caras. ¿Qué es? Narración. Ajá, narración. Javiera, dime por qué. Porque está relatando un suceso en particular. Sí. Fíjense cómo los verbos nos ayudan y tienen, sí, está bien, aquí hay un pedacito pequeño de descripción cuando nos dice el tricornio de charol. Una manta de lana cruda sobre el tricordio de charol. Está bien, pero no es lo principal. Lo principal aquí que quieren es narrar, contarnos qué pasó, qué le pasó a ellos dos. Y fíjense que hay acciones. El dedo de anillo le seguía sangrando, después les revisan los pasaportes, pasan cosas, ocurren hechos. Ok. Vamos con este. Pues el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse con su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. ¿Qué es? Argumentativo. ¿Cómo? Argumentativo. Ajá, Bruno, dinos por qué es argumentativo. Persuade al lector con su opinión acerca del periodismo. O sea, lo que él siente a través del periodismo. Es su opinión sobre el periodismo. Nosotros podemos pensar algo distinto del periodismo.
Entonces, al ser una postura que él defiende con argumento, es argumentativo. Muy bien, vamos muy bien hasta ahora todos. Seguimos con otros últimos y después hablamos de otra cosa. Nena da Conte era casi una niña con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de bisón que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella y casi tan bello, y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. ¿Qué es eso? Descripción. Ajá, ¿por qué es descripción, Javier? Porque está dando a conocer características de Nena da Conte y Billy Sánchez. Perfecto. Se centra en cómo son ellos dos. Y nos ocupa adjetivos, ocupa, incluso ocupa metáforas, unos ojos de pájaro feliz. Entonces es descriptivo. Sigamos. Carlos Fuentes pensaba que Nueva Orleans o Los Ángeles tenían más créditos históricos, y él y yo los defendimos a fondo hasta que se vio claro que el presidente no cambiaría de idea porque contaba con Miami para la reelección. Olvídese de los votos, señor presidente, le dijo Carlos Fuentes. Pierda la Florida y gánese la historia. ¿Alguien que no haya hablado? O si no, alguien que haya hablado, pues. Diálogo. Diálogo, ajá, Zaira, dime por qué es diálogo. Porque ahí sale lo que dice Carlos Fuentes, que dijo a Carlos Fuentes, perdón. Se habla ahí. Ajá. Fíjense que desde el principio, eso igual lo vamos a estudiar cuando estudiemos diálogo, incluso aquí aunque no estén los signos de puntuación, esto se llama diálogo implícito, porque aquí nos están explicando que ellos están hablando, se pusieron a tener una discusión a fondo sobre un tema. Y después ya el diálogo está explícito, podemos oír casi lo que dice Carlos Fuentes. Muy bien. Fíjense que es muy fácil reconocer el diálogo por los signos de puntuación. Y la última que vamos a ver hoy es: creo que es la prisa y la restricción del espacio lo que ha minimizado el reportaje, que siempre tuvimos como el género estrella, pero que es también el que requiere más tiempo, más investigación, más reflexión y un dominio certero del arte de escribir. Es en realidad la reconstitución minuciosa y verídica del hecho, es decir, la noticia completa tal como sucedió en la realidad para que el lector la conozca como si hubiera estado en el lugar de los hechos. ¿Qué es? Argumentativo. Argumentativo. Dime por qué, Bruno. Está dando su opinión acerca del reportaje. Ajá. Y fíjense bien en los verbos. Aquí el primer verbo ya nos está hablando de que él está indicando qué es su posición, qué es lo que él cree. Entonces, ¿vieron las diferencias? ¿Alguien tiene dudas con las diferencias? Les voy a explicar lo que vamos a hacer. Lo que va a ser, lo que les voy a mandar ahora, lo que les voy a mandar después una actividad, la actividad práctica, que es la primera nota que ustedes van a tener, que ahora se las mando, pero esto va antes. Lo que les quiero decir es que hoy les voy a mandar este PPT, el que les acabamos de ver acá, pero aparte de eso, les voy a mandar más adelante algunos materiales de apoyo. No son de lectura obligatoria, obviamente, pero las personas que tengan problemas de puntuación, de acentuación o sintaxis que sigan siendo recurrentes, acudan a estos materiales que les van a servir para ayudarse, para tener más claro el tema de puntuación o de acentuación o de sintaxis.
También les voy a mandar este cuento, que es un cuento de una página, es muy cortito, porque la semana que viene vamos a hablar de narración, que además es un tema precioso y muy entretenido. Y es importante para que veamos narración, que ustedes tengan como de alguna manera un ejemplo, que es el ejemplo que se va a ocupar, que es el de este cuento cortito, que se los voy a enviar después. Ahora en este instante, nada más terminamos acá, les voy a mandar es el PPT. Lo demás se los mando después, más tarde. Ok. ¿Cuál es el primer trabajo evaluado? Ahora se los explico y les explico otra cosa. Una, es importante que sigan instrucciones. Entonces, lean, por favor, esto. Si no tienen duda, pregúntenme, pero traten de no hacer algo distinto a lo que se les pide, por favor. En primer lugar, les pedimos que busquen una foto cualquiera. Puede ser una foto en internet, una foto propiedad de ustedes. Esa foto les va a servir a ustedes como base de los 4 párrafos que ustedes van a hacer. Cada párrafo que van a hacer, cada uno de ellos son 4, cada uno tiene 5 a 6 líneas máximo. Y cada párrafo tiene un orden del discurso distinto. Todos ellos inspirados en la misma foto. Van a poner la foto primero en su documento de Word y después ponen los 4 párrafos. Encima de cada párrafo le van a poner el nombre, narración, descripción, diálogo o argumentación, dependiendo lo que sean. Ahora van a ver 2 ejemplos para que les quede incluso más claro el trabajo que tienen que hacer. La petición es, entreguen hoy. Solo aquellos dejen la oportunidad para el miércoles a aquellos estudiantes que no tienen internet, porque corregir 70 textos entre jueves y viernes es complicado. Entonces, y lo ideal es entregarles a ustedes la respuesta o la evaluación de su trabajo los viernes. Entonces, si me entregan todos el miércoles, no lo vamos a poder hacer. Entonces, entregan lo antes posible hoy, porque además, mientras más fresco tiene uno la clase, más fácil es hacer los trabajos. Se los digo por experiencia con estudiantes los semestres anteriores. Generalmente salían mejor haciendo los trabajos en la propia clase que cuando les daba una semana para hacerlo. Entonces, entreguen hoy, en la medida de lo posible, quienes no tienen hasta este miércoles a las 6 para entregar. Quienes por alguna razón no pueden entregar en el plazo, ya tienen que ir directo a pedir una autorización a la coordinación académica con el justificativo de por qué no pudieron entregar. Entonces, y eso evidentemente debería ser un justificativo médico, porque les estoy dando 48 horas para hacer un trabajo que ocupa media hora. Entonces, pues tienen tiempo para ello. Avisar siempre si tienen un problema médico su familia. Eso nos los ha pedido la coordinación académica, que por favor le hagan conocer a la escuela, al profesor y a la coordinadora académica si están en una situación de este tipo, para ver cómo podemos ayudar. Ok, para guardar el texto en Word, es decir, cuando ustedes terminan de escribir y lo van a guardar para enviar por email, ocupen su apellido, guárdenlo con su apellido, el número de sección y el número de trabajo. Este es el trabajo 1, que es el trabajo 1 evaluado. Lo mismo lo repiten en el asunto cuando van a enviar el correo electrónico. Solo se reciben a Profetabuas porque hubo unos alumnos que no sé por qué lo enviaron a otro correo. Este es el correo de la clase Profetabuas, que es desde donde yo les mando además también los materiales. Y seguir las instrucciones indicadas, lo de el tipo de líneas por párrafo y el tipo de letra que sea así. Esto es simplemente para que realmente ocupen 6 líneas, 5 mínimo, y no jueguen poniéndole un tipo de letra mínima solamente para ocupar la cantidad de líneas pedidas. Pues.
En Profe, este trabajo, dígame. disculpe que le interrumpa. Quería aprovechar la instancia que está hablando del trabajo para hacer una consulta. El fin de semana, como generación, a todos nos surgió la duda sobre el plazo de la entrega de los trabajos. Usted se mandó un correo en el cual salía que el plazo de la entrega eran de 48 horas. Bueno, se Y acaba de decir. hace poco usted, sí, pero por eso le quería aclarar ese tema, porque No, bueno, es muchos que quedaron con la duda. Porque primeramente se dijo que eran 48 horas y claro, después usted lo corroboró con el correo que mandó. Lo aclaró porque el problema, fundamentalmente por ayudarlos a ustedes, es que yo puse las 48 horas. El problema con eso es que si todas las prácticas llegan el miércoles a las 16 horas o 18 horas, no vamos a poder corregirles. Entonces, claro, no va a dar tiempo, no da tiempo de en corregir. el caso de que algún alumno, por motivo X, se retrase, no hasta el miércoles, pero que no pudiese mandarlo hoy, por algún motivo X, se puede retrasar hasta mañana. Mira, aquí está explicado. Está explicado claramente que hay chance hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Para todos hay chance. Ya. Pero se pide y se les recomienda por experiencia que quienes estuvieron en la clase ahora y tienen tiempo lo terminen hoy. Quienes se les fue el internet o tienen otra clase ahora y no tienen tiempo lo pueden entregar mañana y hasta el miércoles. Profe. Pero la recomendación es que lo entreguen hoy, por su propio bien, porque tiene fresca la clase. Es por eso. Pero la regla está clarísima en todos los correos de acá. Hay plazo hasta el miércoles siguiente, es decir, 48 horas, más de incluso de 48 horas les estoy dando, porque sería menos entonces para los que terminan, los del primer grupo, menos para el segundo grupo, incluso el tercer grupo. Profe, que Ajá. Se creó una confusión porque se entendió como que todos tendríamos que entregar el trabajo el lunes, todos. Entonces, hoy hasta, puedes buscar el correo, hoy hasta las 23:59. Solo los estudiantes sin internet tienen plazo hasta el miércoles. Se sobreentiende que los que tengan algunas dificultades técnicas y no puedan, o la dificultad técnica sea que tienen clases hasta las 6 de la tarde, no les voy a obligar a que lo hagan hoy. Pero entiendo claro, pero es que como estoy ocupando parte de mi clase teórica, les estoy dando tiempo dentro de mi clase teórica, en vez de ser 3 horas, es mucho menos para que ustedes empiecen a hacer el trabajo. El problema fue que los peores trabajos, y te lo digo sinceramente, a ti y a todos, los peores trabajos que llegaron fueron los que llegaron el miércoles a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque los hicieron a última hora. Los hicieron a 10 para las 6. En cambio, si ustedes de una vez se organizan y dicen, yo termino el trabajo los lunes, su mente está dedicada a eso. Si lo empiezan a posponer, terminan olvidándose de lo que fue la clase y terminan saliendo peor. Lo estoy diciendo por su bien. Ahora, si todos como generación decidieron que van a entregar el miércoles a las 6 de la tarde, probablemente yo les respondo como profesora, no voy a poder corregir todos 70 trabajos el miércoles en la tarde. No voy a poder. ¿Entienden? Por eso se dice, cuando oficialmente, si esto fuera una clase física, ustedes tuviesen hora y media para hacer la práctica. Ustedes tuviesen únicamente desde la 1 hasta las 2:30, más o menos, para terminar el texto. Si esto fuese una clase física, entonces le estoy dando la oportunidad de que entreguen toda hoy durante todo el día, y los que tengan problemas hoy, que entreguen hasta el miércoles. Así les estoy dando doble oportunidad.
en comparación a generaciones anteriores. Entonces, no, todavía no entiendo cuál es el problema. Si en ningún momento acá se dice que no se les va a aceptar el miércoles. Lo que no voy a aceptar, ni no que no voy a aceptar que tienen que ir a la coordinación académica si no pueden entregar hasta ese plazo. Si no pueden entregar el miércoles a las 18 horas, si es a las 18 y 1, ya tienen que pedir el permiso de la coordinadora académica. Ese es el caso. Sí, lo que nosotros queríamos era aclarar la duda solamente del correo, que usted Porque ya sí. lo reiteró ahora, y yo creo que ahora a todos nos quedó claro el tema de que lo ideal es que se entregue hoy día el trabajo, pero por supuesto usted también extendió el plazo hasta el miércoles por razón X que uno se atrase. Eso es. Se les está pidiendo además eso porque ustedes pueden probarlo si quieren, que muy distinto es terminar una clase y empezar a hacer el trabajo y a escribir porque uno está inspirado, que es pensar a posponer y uno después se le olvida. Después se les va a olvidar la diferencia entre narración y descripción. Y se los digo de verdad por experiencia. Yo tengo haciendo este ramo entre Venezuela y Chile 20 años y conozco ya cómo funciona. Por eso es que lo ideal siempre es hacer la práctica junto a la teoría, súper rápido, porque es cuando uno retiene mejor la información. Ok, para que no haya más problemas, más dudas. Ok, el trabajo lo ideal entonces es guardar el texto en Word con su apellido, el número de sección, el número de trabajo, en este caso sería el 1 evaluado, y poner lo mismo en el asunto, porque así mis ayudantes saben cómo distribuir los estudiantes según su sección y sabemos quiénes faltaron, quiénes no pudieron entregar y podemos monitorear mejor quiénes tuvieron problemas o algún tipo de problema ya mayor. Ok, las instrucciones, esto me interesa. La razón, se vuelve a decir así, entregar los trabajos los lunes para ser empáticos con quienes de verdad tienen dificultades. Porque entendemos que hay estudiantes que sí tienen dificultades y que son preocupantes y los queremos ayudar. Voy a dar un ejemplo de lo que tienen que hacer. Imagínense que yo elegí esta foto y la busqué en cualquier lado, la saqué de una página web, la pongo arriba en mi texto y después pongo los distintos párrafos con cada uno de los órdenes. El narrativo. Se levanta muy temprano, deja a sus hijos en el colegio y parte hacia el trabajo. Allí se sienta en el puesto que tiene asignado y no se detiene, corta, pega, cose. No hay un minuto para la calma, pero ella ya tomó una decisión. Este será su último día, nunca más volverá. Fíjense que a partir de esta imagen, yo me imagino una narración, algo que pasó ahí. Después, asumir la descripción. Ella viste de blanco, pero no solo ella, todas lo hacen, excepto 2 que se declaran en rebeldía y no usan uniforme. Ella, como todos, es joven, pero está cansada. Sus manos están rotas de tanto trabajar en la vieja y gastada máquina de coser. Entonces, a partir de esta imagen, yo tomo una descripción, describo a uno de los personajes en relación con las demás. Se me fue, ajá. El dialogar. Ella se voltea hacia su colega y le dice, estoy cansada, ya quiero que llegue la hora de colación. La hora le responde que se siente igual, ojalá hubiera estudiado, no estaría trabajando aquí, dice con tristeza. Entonces hay 2 diálogos de unos personajes, fíjense los verbos que indican que estas personas hablan. En este caso se ocupan las comillas, ya van a ver otro caso de guiones. Y el argumentativo, con esta misma imagen se piensa un tema donde se expresa una opinión. Las empresas a veces son abusivas con los empleados, los tratan como a sirvientes, no entienden que son seres humanos y tienen derecho al descanso y a una vida mejor. Entonces aquí tenemos la argumentación, cómo argumenta o piensa sobre las empresas a raíz de esa imagen. Fíjense esta otra con el famoso cuento La Caperucita. Aquí tenemos la imagen de la famosa Caperucita con el lobo y la narración sería, Caperucita iba a casa de la abuela cuando se encontró un lobo, él le dijo que tomaría un camino pero resultó muy largo, cuando ella llegó el animal se había comido a la anciana. Acciones.
Descripción, describir cómo es la Caperucita. Caperucita es pequeña y muy blanca, tiene ojos grandes, ojos color café, cabello largo, está describiéndose cómo es ella. El diálogo, aquí se ocupan los diálogos de guiones. Hola Caperucita, dijo el lobo, hola, ¿cómo estás? Respondió la niña, vemos que hay un diálogo, que muestro el diálogo de la Caperucita y el ñajo. Y finalmente una argumentación, muchas personas abusan de la ingenuidad. Ahí pienso en que un tema se me puede parecer a esta Caperucita. Bueno, el tema de cómo se engaña a una niña ingenua. Entonces muchas personas abusan de la ingenuidad de otras, por eso no hay que confiarse de extraños. Es importante que los niños aprendan a no dar información privada a desconocidos. Hay una reflexión sobre el tema. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta específica sobre la tarea que tienen que hacer, que sería el primer trabajo. No sé si alguno tiene algo al respecto, quiere preguntar algo. Todavía nos quedan 10 minutos, entonces voy a aprovechar, si no tienen preguntas, para que comentemos algunos párrafos, para que veamos algunos errores comunes vistos ya en trabajos de los propios estudiantes. Les voy a leer este primero y quiero que ustedes traten de detectar y ver qué es lo que pasa, qué les suena, díganlo de una manera como muy natural. No tienen que ocupar la palabra sintaxis, cohesión, si no quieren. Me interesa que ustedes de una manera como lectores me digan qué les pasa cuando leen este texto. Ana Vintur, una mujer fabulosa, respetada y que pasa sus días asistiendo a desfiles de moda, escribiendo sobre ello, descubriendo artistas y arte constantemente. Editora en jefe de mi revista favorita, es periodista. ¿Qué les pasa con esto? ¿Se entiende bien? ¿Creen que está raro? Javiera Soto dice que faltan conectores. ¿Qué les pasa con la primera oración? ¿Ustedes creen que a la oración les falta algo importante, algo que debería tener una oración de este tipo? Ana Vintur, una mujer fabulosa, respetada y que pasa sus días escribiendo, asistiendo a desfiles de moda, escribiendo sobre ello, descubriendo artistas y arte constantemente. Nadie encuentra qué pasa. ¿A todos les parece que el texto está bien? ¿No les suena raro nada del texto? Así, ni siquiera tienen algo que decir sobre alguna mayúscula, por ejemplo, que no está bien ocupada. Los chicos están comentando por el chat. Ok. A ver. Y dice, primero estaba lo de Javiera Soto que decía que faltaban conectores. Ajá. Sería bueno que especificara qué conectores agregaría. Ok. Y Juliana Muñoz dice que... A ver, ¿alguien dijo algo ahorita? Sí. Yo, Juliana. Ajá, Juliana. Ajá. Sí, periodista debería ir en minúscula. Perfecto. Ok. ¿Qué más ven? También hay donde dice constantemente, hay un espacio antes del punto y no debería haber ese espacio. Ok. Muy bien. Fíjense en la primera oración. ¿No les suena que les falta el verbo a la oración? Ana Vintur, una mujer fabulosa, respetada. Ana Vintur es. Así está indicando cómo es. Entonces, si no le ponemos el es, parece que la oración, que todo fuera un sujeto que estuviera con sus complementos, pero le faltara el predicado. Ana Vintur, una mujer fabulosa, es tal cosa, falta, ¿ves?
Entonces, si uno le ponga leja aquí, Ana Vintura en vez de la coma, que es una mujer fabulosa, respetada y que pasa sus días asistiendo a desfiles de moda, escribiendo sobre ello, descubriendo artistas y arte, habría que mejorar. Pero fíjense que mejora. En el grupo anterior alguien consideró, y me pareció muy acertado, que había un problema de orden general de este párrafo y que sería mucho más cómodo para cualquier lector que te dijera de una vez: Ana Vintura es periodista, es editora en jefe de mi revista favorita, y después indicar, considero, me parece que es una mujer fabulosa. Fíjense, hay un orden, se mejora el orden del párrafo completamente si le damos prioridad a, digamos, lo más relevante. Pero sin duda, aunque esto esté al final, acá en esta primera oración, sin duda falta un verbo. Ok, vamos con otra. Vamos a ver qué pasa con esta. Por lo demás, esto es un párrafo, había otro de arriba, ¿no? Este es el segundo párrafo. Por lo demás, es una carrera con muchos medios diferentes, donde puede desarrollarse la radio, la televisión, la web, etc. Mencionando que dentro de la sociedad hay por lo menos un ámbito para informar, ya sea política, deporte o entretenimiento, entre muchos otros. ¿Qué tienen que decir de esto? Me interesa esta primera parte. Es la que más me interesa porque hay un problemita ahí que sucede mucho. Y que es un problemita que puede hacer que no se entienda algo que quieres escribir. Marcel San Martín dice que se usa muchas comas. ¿Y cómo lo cambiaría? Entonces, ¿qué coma quitaría? Hay una coma que no debería cambiarse por otra cosa. ¿Cuál sería esa coma? Mientras tanto, Jonathan Hernando dice que falta decir de qué carrera se está hablando. Y Javiera Soto también dice que falta mencionar la carrera y hay una coma mal ubicada al inicio. ¿Cómo la pondrían? ¿Quién se desarrolla la carrera? Fíjense la oración. Por lo demás, es una carrera con muchos medios donde puede desarrollarse. ¿No les parece que falta el sujeto que se desarrolla? ¿Quién se desarrolla? Por ejemplo, es una carrera con muchos medios diferentes donde un profesional puede desarrollarse o una persona puede desarrollarse, y ahí vendrían los medios. Así hay un problema de orden, obviamente, pero hay un gran problema acá, que es el problema de esta coma. Acá viene una enumeración, aquí que el mejor signo aquí, ¿cuál sería para ustedes después de desarrollarse? ¿Cuál les parece que es el signo más adecuado? Si va a ocupar los distintos enumeración donde habla de los Puntos. distintos medios. ¿Qué otra opción hay? A ver, ¿cuál otra dan? Por lo demás, es una carrera con muchos medios diferentes donde puede desarrollarse, que son... Javiera Sandoval, Marcel San Martín y Javiera Soto dicen que 2 puntos. Esta sería la ideal, es una enumeración de los distintos medios donde puede una persona, porque la que se desarrolla dentro de esa carrera es la persona. Entonces acá obviamente habría que arreglar todo el párrafo o toda la oración, pero esta misma oración la podríamos mejorar con algunos indicadores precisos. Eso pasa muchas veces porque las personas, el lector, busca cuál es el referente, o es decir, el sustantivo más cercano de un verbo. A lo mejor el sustantivo profesional o estudiante estaba arriba, pero como el que más cercano es carrera, el lector entiende que está hablando de la carrera. Acá hay otro problema que se los incluyo, que lo que pasa es que cada uno cuando hagamos más ejercicios de este tipo que vamos a hacer, muchas veces ocupan mucho tiempo hablar de ellos, es la utilización de gerundios. Gerundios son como verbos auxiliares.
Entonces los gerundios generalmente cuando van en una oración, van en la misma oración del verbo principal. Entonces van con coma. En este caso, no, en ningún caso comenzamos una oración con un gerundio. Entonces habría que cambiar este gerundio por otro tipo de verbo. Hay que mencionar, por ejemplo, o sería, podríamos mencionar que dentro de la sociedad hay por lo menos, aquí hay un problema, hay por lo menos un ámbito para informar. Este no es el término más adecuado para lo que sigue, que además le falta una coma. Y les voy a mostrar algo que tiene que ver con la mala ocupación del léxico. Aquí queda más claro todavía. Este es muy largo y este tiene muchos problemas para trabajar este párrafo en específico. Pero fíjense el final. Me interesa esto. Pero fueron los videojuegos los que me motivaron a estudiar periodismo, pues me gustaba informe acerca de ellos y a su vez informar a mis cercanos. Además, veía conferencias de prensa y me llamaba la atención el trabajo de los reporteros que estaban presentes y el ambiente en el que se envolvían. Hay un verbo ahí que no va. Hay un problema ahí de transcripción, que es en el informe. La persona seguramente quería decir informarme. Pero ¿cuál es el verbo ahí que no va? Que está mal ocupado. Que es un verbo, o sea, la persona se confundió con un verbo parecido. Se los digo, por el tiempo. Es un problema de léxico. De léxico, perdón. Los reporteros que Javiera Soto respondió. Ajá. Ella dice que el verbo es, o sea, el que está errado es envolvían. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Uno no se envuelve en un ambiente, uno se desenvuelve en un ambiente. Fíjense que es una tontería, pero es muy importante porque estás diciendo algo que no es. Son verbos parecidos, pero no es el mismo verbo ni ocupan lo mismo. Y ya que estamos con este párrafo, que es, esta oración, que miren el tamaño de esta oración, larguísima. ¿Por dónde le pondrían un punto en esta oración? ¿Y por qué? Pero fueron los videojuegos los que me motivaron a estudiar periodismo, pues me gustaba informarme acerca de ellos y a su vez informar a mis cercanos. Además veía conferencias de prensa y me llamaba la atención el trabajo de los reporteros. ¿Dónde le pondríamos un punto? Se los digo. O alguien los dice. Alguien está como escribiendo, ¿no? Hay dos sugerencias. Ok. Una sugerencia dice que después de periodismo va un punto quizás. Marcel San Martín dice. Sofía Martínez dice entre el cercanos y además que debiera ir un punto. Y Aileen Jodre dice después de cercanos. Ajá, hay 2 contra 1. Fíjense, por eso es que es buena la interacción y que hablen. Porque no sabemos por qué piensan eso. A ver, el primero que dice, pero fueron los videojuegos los que me motivaron a estudiar periodismo. Está bien si no siguiera con un pues, pero el pues lo unifica. El pues siempre va de como es una oración compuesta de 2 verbos y el pues no va después de un punto generalmente, sino después de una coma. Entonces, si utilizo aquí el pues, sería parte de la misma oración. Si aquí lo ocuparía y le quitaría el pues y pongo, pero fueron los videojuegos los que me motivaron a estudiar periodismo, punto. Después me gustaba informarme acerca de ello, ahí sí. Pero fíjense que los videojuegos, basta aquí. Toda esta parte, toda esta parte habla de los videojuegos. Entonces, en realidad es una misma oración. Y después va a hablar de otra cosa. Además, hasta puso una de más. Va a hablar de otra cosa. Va a hablar de las conferencias de prensa. Entonces, es otro tema. Entonces, tenemos acá una primera oración donde habla de los videojuegos, punto, y después ocupo ya otra oración para hablar de otra cosa. No necesito pegarlo todo, son 2 ideas distintas. Entonces aquí está muy, muy, muy claro que aquí había un punto y no una coma. ¿Lo vieron? Me voy a salir de aquí.
Acá tienen más si quieren probar. Si quieren hacerlo en su casa, los va a ayudar mucho corregirle a los compañeros de tus trabajos y tratar de ver qué es lo que tiene de malo, porque la profesora lo puso como ejemplo, cuáles son los errores que el compañero tuvo. Hay unos de ellos, este es muy interesante de corregir, porque muchas veces los errores que les pasan a los compañeros no es porque no sepan, es porque no corrigen, es porque no vuelven a ver sus textos, porque no los editan. Fíjense, acá un compañero acababa de decir hace un rato que había un espacio entre el punto y la última palabra. Acá pasa lo mismo. Esta coma debería ir pegada a mundo. Es un detallito, pero un buen detallito que uno mismo debería corregir, no debería corregirte lo otro. Cuando ustedes sean periodistas y ejerzan en un medio, el editor les va a decir, esto debiste corregirlo tú, no yo. Bueno, si alguien quiere... Javiera Soto Ajá. decía que al último texto le faltaba puntuación, le faltan muchas comas y puntos, como que dice que se le acabó el aire leyéndolo. Esa es una magnífica explicación, sencilla y magnífica. Uno tiene que darle aire al lector. El lector necesita poder respirar, leer y respirar, porque en el pensamiento también, si le pones una idea muy larga, el lector se va a enredar y probablemente uno escribiendo se va a enredar también, porque no te vas a acordar cuál es tu sujeto. Escribiste tantas cosas que después no sabes dónde está tu sujeto. Entonces el verbo de pronto ya no conjuga con el sujeto, porque se te olvidó dónde estaba, de tantas cosas que escribes a la vez. Entonces, muy bien. Si quiere alguien hacer una pregunta, ya estamos sobre la hora, pregúnteme de una vez, yo les mando de una vez el PPT, si alguien tiene alguna duda, por favor responda y la respondemos a través del correo electrónico. Ya saben, nuevamente tienen hasta el miércoles para presentar los trabajos, pero preferiblemente háganlo hoy, salgan de eso hoy. Y ya se olvidan de este curso. Después tienen evaluaciones de otros cursos, entonces para que no se les mezclen. Eso nos los ha pedido la coordinación académica también, que tratemos de ocupar nuestros horarios y no horarios ajenos. Entonces por eso es que este curso tiene un horario práctico, una hora práctica también. Entonces bueno, nuevamente... Hay una duda. Ajá, dudas. Javiera Soto dice, profe, tengo una duda acerca del trabajo de hoy. ¿Se pueden crear diálogos entre animales? Sí, puedes. Si tomo como referencia una foto de gatos. Sí puedes usar diálogos entre animales, porque estamos haciendo ficción, no estamos haciendo periodismo, pues. Y como ustedes van a imaginar los diálogos, así como puse en ejemplo Caperucita, tú puedes utilizar dos gatos tuyos y los pones a hablar, no hay ningún problema. Siempre que me pongas la foto de los gatos y describas los gatos, así todos los órdenes del discurso tengan relación con los gatos. Eso. Bueno, si nadie más tiene preguntas, entonces nos despedimos. De verdad fue un gusto y ya saben que estamos atentos al correo electrónico. O que ustedes hablen con sus delegadas y sus delegadas si se comuniquen conmigo. ¿Ok? Bueno, adiós a todos.